¿Qué tal? Desde Tejupilco, pueblo con espíritu, el comentario del día de hoy va a empezar con... me acaba de llegar la revista Proceso y me da mucho gusto que retrate al Estado de México como el gran proveedor de borregos vestidos de rojo y que haga juego con ellos, ¿verdad? Porque así solamente le pudieron llenar la plaza a Enrique Peña Nieto. Y hay denuncias, se discute en los medios de comunicación por qué razón las demás fracciones de la Cámara de Diputados del Estado de México no se ha manifestado para saber por qué razón o cómo fue que se llevaron miles de acarreados al Zócalo, que se gastaron miles de millones de pesos, ¿verdad? Y que eso no tenga ninguna justificación presupuestal más que complacer al presidente de la federación, que sea mexiquense o no, esa es otra cosa. Bueno, es una vergüenza que yo vivo en el Estado de México, pero nunca me he considerado mexiquense, ni grande tampoco, ¿no? Nuevamente voy a citar a Álvaro Cueva. Está escribiendo muy bien, y además en esta ocasión la columna que publicó el día de ayer en el periódico Milenio precisamente se refiere al tema que yo traté la semana pasada respecto a que tal parece que la sociedad no existe. Las noticias, los periódicos, los medios de comunicación en el Estado de México solamente dan nota de las acciones del gobierno, de la universidad, del DIF, de los institutos. ¿Por qué razón? ¿Porque realmente son importantes? No, porque pagan por ello, ¿sí? Entonces, Álvaro Cueva comienza preguntándose, a ver, dice, creo que aquí hay algo que no hemos entendido. Esta no es una emergencia nacional, esto es una tragedia nacional. México está bajo el agua en 24 de los 31 estados, sin incluir el Distrito Federal, que han sido afectados por los ciclones Ingrid y Manuel, más lo que todavía falta por llover, ¿sí? Decenas de personas han muerto, el último reporte oficial es de 123. Cientos de hombres y mujeres lo han perdido todo. ¿A quién quieren engañar? Esto es muy grave y yo me puedo volver loco, dice Álvaro Cueva, que es medio amanerado, al ver a nuestras autoridades en medio de la desgracia aventándose discursos sobre el progreso de México. Todavía es muy condescendiente Álvaro Cueva al llamarle nuestras autoridades. Yo soy uno de los que no lo considero así. No es ninguna autoridad quienes nos merecen respeto, ni quienes no han ocupado un lugar justamente a través de acciones virtuosas, les compran los puestos públicos, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque salvo honrosas excepciones, cuando uno se pone a ver los reportes de los medios tradicionales, la nota no es la gente, es el gobierno. Sí, qué gusto que el presidente vaya a hablar con la población, o que el presidente municipal le dé unos lentes a la gente, o que Erubiel Ávila venga y traiga computadoras y que se preocupe. Por cierto, Erubiel Ávila, imagínense, nada más, ¿verdad? Seguramente el proceso de la siguiente semana va a hacer polvo a Erugay al prestarle un helicóptero del Estado de México a la señorita Laura, con lo cual además la nota es que ese es el tipo de mujeres que le gustan a Erubiel Ávila, ¿sí? Y esta haya bajado a rapel en una localidad de Guerrero y decir vengo a nombre del Estado de México, es vergonzoso completamente. Casi tal parece que no existe la sociedad. Regreso con Cueva, casi nadie le quiere dar voz, ¿sí?
Los únicos que más o menos han jugado desde que comenzó todo esto han sido los turistas que quedaron atrapados en Acapulco. Pero con la pena, México no es Acapulco, Acapulco no es el Acapulco Diamante, y el verdadero drama no es el de los turistas que no pudieron utilizar sus tarjetas de crédito o tomar el avión en first class, ¿verdad? ¿Sí? El drama está a lo largo y ancho del país. 24 de 31 estados están bajo el agua. Desde que... me queda claro que Guerrero es un punto interesante en términos periodísticos por una cuestión política, pero no es el único estado donde se han cometido errores. Y el tema ahora no es ver que el gobierno, de qué partido es mejor, en fin. ¿Por qué los grandes medios nacionales están en la Ciudad de México y si no se inunda el periférico, tal parece que las noticias no son importantes? En cualquier otro país del mundo, una balacera provoca un luto nacional. Aquí hay cientos de miles de personas que han perdido todo, 123 hasta el momento oficiales fallecidos, y se sigue hablando de que las cosas van a mejorarse y que vamos a prosperar muy rápidamente. Los ciclones Ingrid y Manuel se podrían convertir para Enrique Peña Nieto en lo que el terremoto de 1985, los terremotos fueron dos en realidad, se convirtieron para Miguel de la Madrid, en la más grande de las decepciones, en el motor de una rabia social que creció y creció hasta alimentar la caída del sistema en 1988. La presencia de otro partido en el Distrito Federal y una larga lista de eventos que concluyeron en la transición política del Distrito Federal. Solo que ahora la rabia no vendrá de los chilangos, vendrá de 24 estados. ¿Sabe lo que es eso? Es una revolución. Esto dice Álvaro Cueva, y yo al leer esta nota ya venía pensando en la relación que se dio, y no creo que por casualidad. El jueves pasado, 19 de septiembre, cuando se supo por primera vez en toda su magnitud el desastre nacional. Y bueno, pues hace 28 años, el 19 de septiembre, fue también un jueves. Y ese día, México experimentó una enorme tragedia. Una enorme tragedia de la que yo quiero platicar porque yo fui parte de ese México. A mí me tocó vivirlo. Las escenas nunca se me van a borrar. Los olores no los voy a dejar de tener en las narices. La desesperación. No voy a tratar de presumir o de impresionar diciendo que hice actos heroicos. No, en realidad no se podía ni pensar, ¿sí? Toda la ciudad estaba destruida. Voltear hacia San Juan de Letrán, caminar por Venustiano Carranza, ir hacia el Monumento a la Revolución, dirigirse hacia la colonia obrera, ver los edificios de Pino Suárez, del metro Pino Suárez, cómo se vieron para abajo, y los edificios donde estaban llenos de trabajadoras de la costura. El edificio del CONALEP, que enfrente de la Alameda, comenzó clases a las 7 de la mañana y a las 7:19 se vino para abajo y todos murieron, ¿sí? Un edificio de como 15 pisos. Pero ese día yo me he hecho la siguiente reflexión. Este es un tablero de ajedrez. Es un tablero de ajedrez que además, ahorita le comentaba yo a Alejandro Jaramillo, el tablero lo compré junto con unas piezas que no son estas, en 1973, y estas piezas me las obsequió una tía cuando fui por primera vez a Chicago en 1975. Bueno, este tablero es un tablero que consta de 64 casillas y que tiene 32 piezas, 16 de cada lado, para realizar el juego. Toda la información está aquí, no hay cartas marcadas, no existe Dios, no existe más que lo que está aquí. ¿Y saben cuál es la magia, el arte y la belleza del ajedrez? Que son tantísimas las combinaciones que es imposible poderlas ver por anticipado.
y solamente mentes prodigiosas pueden desarrollar jugadas que hagan que el otro adversario caiga derrotado, con el objetivo que es darle muerte al rey. Bueno, pues en el ajedrez, que son solamente 64 casillas y 32 piezas, no se puede calcular todo y entender todo. Me puse a pensar, bueno, ¿qué pasa con la vida misma? En la vida vemos millones de personas, hay estrellas, existe contaminación, hay animales, hay flores, hay enfermedades, hay amor, hay pasiones, hay cultura, hay ambición, hay odio, hay automóviles, hay humo, hay el sol. 64 casillas no es nada comparado con la enorme matriz de combinaciones que existen en el mundo real. De tal manera que tratar de entender lo que es la naturaleza y la vida es todo un reto, ¿no? Por esa razón, la humanidad inventa mejor sus dioses. Llueve, y como no se puede entender la causa de la lluvia, pues para unos es Tlaloc, para otros tiene algún otro nombre, ¿verdad? Te portas mal o te portas bien, bueno, pues hay un dios que el día que te mueras te va a esperar en el paraíso y te inventas para que no tengas miedo, ¿no? ¿Sí? Los dioses son producto justamente de la incapacidad de entender las cosas. No obstante, en 1985 a mí me pareció que se cerraba una estructura que no puedo yo, porque sería entonces un delirante, pero que empezó en 1975, en septiembre de 75, cuando Luis Echeverría Álvarez decide atentar contra México de dos maneras, nombrando a un incapaz como sucesor a la presidencia. Incapaz no porque no tuviera el talento, sino porque políticamente era como una especie de castrado, lisiado, José López Portillo. Y la otra, devaluar la moneda del peso por primera vez desde 1958 y hacerla pasar de 12.50 pesos, que era la tarifa fija en 1975, hasta 25 y de ahí al infinito, ¿sí? Esa década representó asesinatos, quiebras, desempleo, pobreza, representó sobre todo perder esperanzas. Yo estuve a punto de ir en 1981 a estudiar un posgrado en Nueva York y tuve que cancelarlo. Y muchos así lo tuvieron que hacer. Bueno, pues la naturaleza cobró, ¿sí? Que ya me han criticado en las redes y esto lo digo como un choro, ¿sí? Algo que quiero decir, porque estoy consciente de que nada se puede probar, no es científico lo que estoy diciendo, pero ha pasado, pasó. La naturaleza dijo y exhibió a el mal gobierno, y ahí es a donde quiero llegar. Hizo que naciera otra sociedad, de la cual yo soy parte. Ese día murió en mí una persona arrogante, tecnócrata, empleada del gobierno, ambiciosa de poder. Y nació un ciudadano cuya conciencia ha tratado de trabajar en comunidades y en pueblos que tienen tantas virtudes como Tejupilco o como Temazcaltepec, que son los que más conozco. 28 años después, otra vez la naturaleza se confluye, justamente cuando... ¿Qué cosas están pasando? La autopista del Sol ha sido permanentemente un problema. Ayer se supo la noticia de que un autobús en Tijuana, que lo llevaban custodiados unos policías federales preventivos, los azules, estos ratas que están siempre en las carreteras, llevaban un autobús lleno de personas y alguien se le hizo sospechoso de unos soldados, y todas las personas que iban en el autobús eran puros costales simulados como si fueran personas con ropa, y era pura marihuana, ¿sí? Lo que está pasando en México hoy en día, las desgracias que están sufriendo la gente, es corrupción, ¿sí? Es total y absoluta corrupción. Es corrupción en la obra pública. Hoy en la noche, martes, que van a pasar el informe de Erubiel,
Entre otras cosas, dices el estado mejor comunicado. Y oye, ¿de cuál fumaste, maestro? ¿Sí? Erubiel, ¿ya te metes igual que Fox, tu mota o qué? ¿Qué no te das cuenta lo que tenemos? ¿Sí? La Marina que se pelea con los judiciales en México y que luego son... Tal parece que México, que lo quieren subastar, venden litorales, se reforma una constitución que fue perfectamente pensada con tal de esquilmar y darles sueldos, y eso es si quieres, y si no, sin ningún otro beneficio a las personas. Proceso trae una nota muy interesante hoy sobre la reforma fiscal, y hay una alerta que no me corresponde a mí porque yo no soy empleado, bueno, casi nunca he sido empleado, más bien ya tiene décadas que no lo soy, pero para los que son empleados y que les retienen sus impuestos para este fondo de ahorro, pues de ahí se va a tomar la reforma fiscal para financiar un seguro de vida que se les ofrece a la gente adulta, lo cual no está mal, pero van a tomar la lana de la misma gente. Les van a aumentar 16% de IVA en las hipotecas y les van a agarrar sus recursos que tienen para pagar o adelantar. Tienen que verlo, es una salvajada. Y de manera impune, entonces, bueno, no lo sé, simple y sencillamente, 2 huracanes dijeron, basta. La pregunta es, si en 1985 nació una ciudadanía que hoy en día es el baluarte y es el ejemplo a seguir de todo México, la ciudadanía de la Ciudad de México, del Distrito Federal, ¿nacerá algo así en todo México, 24 estados? Es muy difícil porque hoy en día los sistemas de manipulación se han perfeccionado, pero es un deseo que espero que por lo menos me lo pueda imaginar. Gracias.